Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Genaro Jiménez Mateo, perteneciente a la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta presentación es de la materia Estadística Inferencial 2 que la parte el profesor José Morales Ibarra. Voy a presentar la unidad 1, Inferencia a partir de dos muestras, con el tema de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Como primer, el tema de la presentación de las herramientas es recurrente por vida, inferencias acerca de dos proporciones. Aquí tengo un ejercicio que dice lo siguiente. Durante el turno de la mañana y la noche en el área de irradiación que procesan diferentes tipos de materiales, fabrican rollos. Últimamente se hizo un análisis en donde se obtuvo como resultado la cantidad de pies producidos por turno, así como la cantidad de scrap generado. Utilizando un nivel de significancia del 0.05, someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de scrap que se genera en el primer turno es mayor al segundo turno. Y aquí tenemos los datos. Scrap producido por el primer turno 55 y por el segundo 63. Y al total de pies producidos, el primer turno 21.978 y en el segundo turno 27.972. Primeramente, vamos a pasar los valores aquí a Minitab. Pasamos. Aquí. Tenemos que el primer turno. Vamos al segundo turno. Scrap producido. Tenemos los producidos. Primer turno 55 pies, 63 pies, producidos 21.978 y 27.972. Una vez que tengamos los resultados, nos vamos a ir a estadística, estadística básica y a T de dos muestras. Perdón, a dos proporciones. Vamos a terminar los problemas de las muestras de un evento para dos grupos diferentes significantes. Vamos a ir aquí. Y aquí vamos a poner en datos resumidos. Nuestra muestra 1 nos dice que va a ser 55 y el número de ensayos fue de 21.978. La muestra 2 va a ser de 63 y fue de 27.972. Aquí en opciones, nuestro nivel de significancia que nos está pidiendo es del 5%. Es decir, que nuestro nivel de confianza será del 95%. Está bien, diferencia hipotezada aquí es 0. Y aquí en diferencia va a ser mayor, porque aquí nos es el problema de que el porcentaje de scrap que en el primer turno es mayor al del segundo turno. Entonces aquí vamos a elegir la hipótesis alterna, va a ser mayor. Y calcular la proporción por separado. Y aquí y le vamos a aceptar. Y aquí vemos a los que nos dio el método para la proporción donde la muestra 1 es igual a un evento, proporción 2 donde la muestra 2 es un evento y la diferencia va a ser P1 menos P2. En la estadística descriptiva nos da las muestras. La muestra 1, el número de eventos fue de 21.978, 55 el evento, y la muestra P va a ser 0.0025. Para la muestra 2, N fue de 27.972, un evento de 63 pies, y la muestra P 0.0022. La estimación de la diferencia nos da que la diferencia es 0.0002 y el límite inferior al 95% por la diferencia va a ser menos 0.004. La prueba nos dice que la hipótesis nula va a ser igual a la hipótesis 1 menos la proporción 1 menos la proporción 2 va a ser igual a 0. Y la hipótesis alterna va a ser la resta de la proporción 1 menos la proporción 2 tiene que ser mayor a 0. El método, aproximación normal, y nos da el valor de Z de 0.57 y el valor de P 0.285.
exacta de Fisher nos da un valor de P que es igual a 0.315. Entonces, el resultado lo copiamos porque eso es lo que nos interesa y lo pegamos. Entonces, tiene un nivel de significancia del 0.05. Someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de scrap que se genera en el primer turno es mayor al del segundo turno. Como sabemos, nuestra nivel de significancia es 0.05 y nuestro valor rep es igual a 0.31. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis a la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que como el número fue mayor que 0.05, no se rechaza la nula. Es decir, que y no se rechaza la hipótesis nula y no se acepta la hipótesis alterna que dice que el scrap que genera el primer turno es mayor al del segundo turno. Entonces, en conclusión diríamos que no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que dice que puede haber una igualdad y aceptar la alterna que dice que el scrap es mayor. Para el siguiente ejemplo, y es igual acerca de inferencias acerca de dos proporciones, dice el siguiente. Asimismo, en el área de radiación se hace pruebas de M50. Es una prueba para medir la resistencia del producto, el producto final. En el primer turno de las 15 muestras de M50 que se hacen, 2 fallan y las restantes cumplen con los requisitos de calidad. En el segundo turno se hacen 18 muestras de M50, de las cuales 5 fallan y los restantes cumplen con los requisitos de calidad. Utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba si existe alguna diferencia entre el porcentaje de fallas de M50. Y aquí tenemos ya nuestra tabla. En el primer turno, pues son, son dos pruebas que fallan de M50 y 15 que cumplen. Es 13. Dos fallan y las demás veces son 15, 2, 13. Para el segundo turno fallan 5 y, y 13. 13 son las que pasan. Entonces, teniendo estos resultados, vamos a meditar. Vamos a una acá. Aquí. 50. Cumple. Acá arriba vamos a poner el primer turno. Segundo. 2, 5, 13. Muy bien. Siguiendo el ejemplo, como hicimos el ejercicio anterior, nos vamos a estadística, estadística básica y otra vez a dos proporciones. Aquí igual datos resumidos, pero borramos estos que son los valores del anterior ejercicio y vamos a hacerlo con estos valores. Va a ser 2, 13, 5 y 13. Nos vamos a opciones y aquí vamos a modificar.
El ejercicio sí nos está pidiendo una prueba de significancia del 0.05, es decir, que el nivel de confianza va a ser el 95, pero nos está diciendo si existe alguna diferencia entre ambas proporciones, es decir, que aquí no va a ser mayor ni menor, va a ser una diferencia. Le damos a aceptar y aceptar. Ok. Aquí el método que nos muestra, pues la proporción 1 va a ser igual a la muestra 1, que es igual a un evento, y la proporción 2 o P2 es igual al evento 2. La diferencia va a ser P1 menos P2. La estadística descriptiva nos tiene esto, la muestra 1, número de eventos 13, número de muestras 2, 13, perdón, número de eventos 2, y la muestra de P es igual a 0.15. La muestra 2 es N13, número de eventos 5, y la muestra 0.32. La estimación de la diferencia. La diferencia es de menos 0.2007 y el índice de, bueno, y el intervalo de confianza de 95% por la diferencia. Va a ser en menos 0.56, 0.022 y 0.0984883. El índice el intervalo de confianza basado en la aproximación de la aproximación a la normal. La prueba que nos dice, la hipótesis nula va a ser la proporción 1 menos la proporción 2, tiene que ser igual a 0. La hipótesis alterna tiene que ser la proporción 1 menos la proporción 2 diferente a 0. Muy bien. El método, aproximación normal, nos dice que el valor Z es menos 1.37 y el valor de P un 0.170. La exacta de Fisher nos dice que va a ser igual a 0.37. Muy bien. Copiamos esto. El problema nos dice, utilizar el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba si existe alguna diferencia del porcentaje de más 50. Como habíamos dicho antes, si el 0.05 es nuestro nivel de significancia y nuestro valor de P nos da 0.378 o 0.170, dependiendo de la proporción normal o la exacta de Fisher, se pasa ese valor. Es decir, que no hay evidencia suficiente para aceptar, para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que no hay evidencia suficiente para decir que dentro de las pruebas no haya una igualdad. Hay, y no siempre va a ser diferente, como indica la hipótesis alterna. Lo podemos ver bien aquí en nuestros índices nuestros intervalos de significancia, que va de menos 0.560022 a 0.098. Es decir, que en algún momento, si lo ponemos en una recta, en algún momento va a pasar por el cero. Y es decir, que no va a haber diferencias. Y por último, tenemos otro ejercicio que se llama recurrente por vida. Inferencia acerca de dos medidas muestrales dependientes. En la misma área de radiación se realiza una muestra aleatoria simple de los rollos que se irradian en el primer y segundo turno. En el primer turno se irradian 11 rollos, la medida de los pies es de 1928 pies, la división estándar es de 6.3 pies. En el segundo turno se irradian 14 rollos, con una media de 2038 pies y una división estándar de 8.6. Utilizando el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba si la medida de los pies del primer turno es menor a la del segundo turno, también construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la medida de los pies del primer turno y la medida de los pies del segundo turno. Muy bien. Esto lo vamos a hacer en estadística básica, y lo vamos a hacer aquí, en T de dos muestras, determinar si las medias de dos grupos difieren significando. Muy bien. Aquí vamos a poner datos resumidos y tenemos el tamaño de la muestra. Ah, muy bien, vamos a estadística básica y T de dos muestras.
Aquí vamos a elegir datos resumidos. El tamaño de la muestra de nuestra muestra 1 va a ser 11. La medida de la muestra es 1998. Y la sección estándar 6.3. Para muestra 2 son 14 muestras, 2038 media y 8.6 de división estándar. Aquí en opciones nos está pidiendo intervalo de confianza del 5, es decir que sí va a ser aquí 5%. Aquí nos dice que la diferencia va a ser media de la muestra 1 menos media de la muestra 2. Diferencia hipotetizada, 0. Hipótesis alterna, nos está diciendo para someter a prueba si existe, someter a prueba si la media de pies del primer turno es menor al segundo turno. Es decir, vamos a utilizar esta diferencia menor que la diferencia hipotética. Vamos a aceptar y aceptar. Y nos da esto. El método que vamos a utilizar, la media 1, la muestra 1, y esto va a significar media de la muestra 2. La diferencia va a ser la media 1 menos la media 2. La estadística descriptiva nos dice que la muestra 1, el número de eventos 11, la media va a ser de 1998, la expresión estándar 6.30, el error estándar de la media va a ser 1.9. Para la muestra 2, 14 eventos, 2038 de media, 8.60 expresión estándar y 2.3 error estándar de la media. La estimación de la diferencia. La diferencia va a ser de menos 40. El límite superior de 95% para la diferencia va a ser de menos 34.88. Y la prueba nos dice que la hipótesis nula va a ser la diferencia de la media 1 menos la media 2 va a ser igual a 0. Y la hipótesis alterna va a ser la diferencia de la media 1 menos la media 2 va a ser menor a 0. El valor t nos dice que va a ser 3.41, el GL 22 y el valor de p 0.000. Con estos valores podemos contestar la pregunta. Primeramente copiamos esto. Utilizando el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba si la media de pies del primer turno es menor al del segundo turno, comprobamos que sí, ya que nuestro nivel de significancia es 0.05 y nuestro RP nos dio 0.00, entonces decimos que no existe, que existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, decir que hay igualdad, y aceptar la hipótesis alterna, en decir que sí hay una diferencia de pies del primer turno, es decir, que es menor a la del segundo turno. Y también nos pide construir un intervalo de confianza para la diferencia entre la media de pies del primer turno y la media del segundo turno. Aquí lo que vamos a hacer es una estadística haciendo mismo, estadística básica y de dos muestras. Pero aquí en opciones, en vez de poner que va a ser menor o mayor, vamos a poner diferente. Y aquí nos da esto, nuestro intervalo de confianza. Okay. Los intervalos de confianza nos dice que para el 95% de la diferencia va a ser menos 46.18 y menos 33.82. Con esto vemos que en ningún momento puede acercarse a cero si lo ponemos en una recta, es decir, que no va a haber igualdad. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y concluimos que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir, que sí hay una diferencia menor entre los pies del primer turno al del segundo turno. Y pues con esto concluimos la presentación. Muchas gracias.